Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro de Tania Medriñana, El vestido al revés, que como saben es el libro que acompaña esta exposición. Y que es un libro muy especial porque es el primer libro que reúne la obra de Tania, es como el primer monográfico de su trabajo. Han habido algunos catálogos de fragmentos muy específicos de su obra, y este libro siempre lo pensamos como una publicación que ofrezca una especie de panorama de su trabajo de las últimas 2 décadas y media, que es un panorama que no existía y que nos parecía muy importante poder registrar y poder pensar. Quería comenzar agradeciendo al IPNA por su compromiso en este tipo de proyectos. Creo que el aporte que está haciendo el IPNA para la historia del arte y para la investigación es enorme. Es una de las pocas instituciones que está sostenidamente haciendo publicaciones, preocupándose en documentar las exposiciones y además generar reflexión sobre esos cuerpos de obra. Y esta sala en particular, la sala de San Miguel, es una sala que en los últimos años ha venido siendo activada de maneras muy diversas, y creo que esta exposición es parte de ese proyecto. Así que bueno, mi agradecimiento al IPNA. También quería decir que para mí es muy especial este libro y el proyecto porque bueno, yo a Tania lo conozco desde hace muchísimos años. Pude visitar su taller en Berlín en el año 2007 tal vez, la primera vez. Cuando viajé, una de las primeras veces que viajé a Alemania, estuve con ella en su taller en Berlín y conversamos de su obra, y en ese momento bueno, hemos tenido una especie de relación intermitente. Yo he curado exposiciones en las cuales he incluido su trabajo en Perú y fuera de Perú. Más recientemente curé el año pasado una individual en la Galería del Paseo, Hablo un borde extraño, que fue un conjunto de piezas recientes que Tania produjo en un retorno que tuvo al país. Como ustedes saben, Tania vive en Berlín desde fines de los años 90, y también incluí su trabajo temprano en una muestra antológica o una muestra histórica, digamos, dedicada a los años 90, que se tituló Hay algo incomestible en la garganta. Y creo que fue muy importante para mí ese año pasado porque yo pude ver 2 bordes del trabajo de Tania, un momento muy temprano, que son las piezas que ella produjo entre el año 96 y 98, poco después de salir de la Universidad Católica, que son piezas que no habían sido exhibidas, que ella había guardado, que había quedado en su depósito en Lima. Y también piezas muy recientes, que fueron las que se exhibieron en Hablo un borde extraño, ¿no? Y yo creo que ese panorama también para mí fue como muy especial porque pude entender mejor una serie de conexiones, ¿no?, de vasos comunicantes a través del recorte, del tratar el soporte pictórico como un cuerpo, que es algo que realmente Tania ha venido desarrollando con mucho énfasis en las últimas 2 décadas. Y creo que este libro también muestra un poco ese desplazamiento. Así que estoy realmente contento de ofrecer esta publicación también para la investigación, porque como decía, Tania vive en Alemania y son pocas las ocasiones en las cuales su trabajo ha podido mostrarse en Perú. En los últimos años con un poco más de énfasis. Y creo que esa escasa presencia, o en todo caso fragmentada o intermitente presencia en Lima o en Perú, tampoco ha permitido poner su trabajo en perspectiva como se debería. Y yo creo que este libro es como un reclamo, ¿no?, a esa mirada en diálogo con sus distintos momentos. Así que bueno, nada, la verdad es que eso me parece muy importante. El libro como tal, como se imaginan entonces, no es un reflejo de la exposición que están viendo. La exposición que están viendo es una selección de piezas que van del año 2002, que comienza con esa instalación muy importante que ven atrás, que se titula Alas de Mariposa, que es una de las primeras piezas en las cuales Tania empieza a desplegar espacialmente lo pictórico. Y van hasta piezas muy recientes como esta instalación que se titula De mi barro, que está instalada a mi derecha en el muro de cemento. Entonces es como una mirada de 2 décadas, pero a través de proyectos muy concretos. Y este libro no es un reflejo propiamente de la muestra, sino
una mirada más panorámica que incluye un ensayo mío, que es un intento de pensar estos momentos distintos, un momento más reciente y un momento más temprano, y también un ensayo que le pedimos a Florencia Portocarrero, que es curadora y escritora, un ensayo que escriba, que piense, una obra en específico que es Alas de Mariposa, que nos parecía que era muy importante para poder anclar su trabajo actual. Así que el libro tiene todos ensayos, luego hay cerca de 80 páginas de imágenes que van en sentido cronológico inverso, comienzan con obras del año 2002 y terminan en obras del año 96, una pequeña selección, ¿no? Y yo creo que esto es como un anuncio de un libro más grande que yo creo que eventualmente también debería ocurrir, porque la verdad es que la obra de Tania es muy vasta suena poco, en realidad es descomunal, es una obra que va creciendo, que va expandiéndose y ella misma rehúsa los fragmentos, los transforma, los cambia de lugar, entonces creo que su obra tiene muchas capas, tiene como muchas vidas, ¿no? Y creo que eso también exige hacia adelante una publicación mucho más exhaustiva, pero creo que esta de por sí ya está marcando el camino de lo que vendrá. Y también permite además mostrar todos los soportes, las escalas, los lenguajes del trabajo de Tania, ¿no? Que en realidad lo pictórico es el corazón, ¿no? El motor pulsante de su obra, pero es lo pictórico que se expande a través de materiales como tela, como papel, como elementos que lleva componiendo con cartón, con alambre, piezas que salen del espacio, piezas que flotan, incluso algunos materiales que convierten en una animación que como vemos en la instalación a las mariposas, bueno, se convierte en una especie de pieza en movimiento que está basada en dibujos que ella superpone. Así que creo que bueno, este libro da cuenta un poco de ese amplio espectro de su trabajo. Y antes de pasar la palabra a nuestros presentadores, a mi derecha tengo a Virginia Benavides, poeta y escritora, y también a Max Hernández, que es curador y escritor. Antes de darles la palabra a ellos, quería yo simplemente leer un pequeño fragmento de mi texto, que es el fragmento inicial, que me parece que da cuenta un poco de la poética del trabajo de Tania. La verdad es que me gustó mucho escribir el ensayo, me hizo pensar muchísimo en la importancia del trabajo de Tania, ¿no? Y también la dificultad de pensarla y por qué de pronto su trabajo es hoy más urgente que nunca, y por qué también los cambios sociales que han habido en los últimos años, cambios en términos de sensibilidad, de criterios de valor, permiten hoy entender algo que quizá 20 años atrás o 15 años atrás no era del todo inteligible, ¿no? En términos de lo que la obra de Tania estaba gritando, de lo que la obra de Tania estaba reclamando. Así que voy a leer un fragmento y luego voy a pasar el libro. Mi texto se titula Una oreja de una mano, de una mancha de un vestido. Tania Bedriñana ha pintado cabellos, pieles, cabezas, fluidos, brazos, ojos y lenguas, los cuales funcionan como puentes entre lugares y tiempos distintos. Como una maga o una alquimista, ella convierte una serie de materiales sencillos, papel, telas, cartón, pigmentos y emulsiones, en anatomías blandas y corporalidades fragmentadas que ocupan los espacios como si estuvieran insuflados de vida nueva. Sus fisonomías son simultáneamente adentro y afuera. Una máscara, que es un vestido, que es una mancha, que es una mano, que es una hoja, que es una oreja. Sus pinturas, cerámicas, dibujos a lápices, recortes y ensamblajes pueden parecer a simple vista paisajes intimistas y melancólicos, pero es necesario mirar de nuevo o dejar de ver solamente con los ojos. Hay algo incierto y magnético en la forma en que ella tiene de representar, como si sus trazos fueran preguntas abiertas sobre cómo se hacen visibles y se ocultan nuestros cuerpos en el mundo. Las obras de Bedriñana no nos ofrecen espacios apaciguados y tranquilos. Por el contrario, nos introducen en un viaje turbulento en donde nos vemos desempacando preguntas largamente ocultas en el rincón donde reposan nuestras inquietudes y angustias.
La artista nos hace incluso dudar de las imágenes que conocemos de nosotros mismos, como si las representaciones habituales de nuestros rostros, especialmente aquellas provenientes de la fotografía, no fueran más que una ficción y un teatro. Y ante aquella constatación, la artista parece decir que la tarea de la pintura es precisamente dar lugar y restituir esas sensaciones incómodas, hacer hablar a nuestros bordes extraños. En sus manos, el arte es una tecnología para producir anatomías que escapan de la captura, como si no hubiera permanencias, sino mutaciones. Su obra ha sido habitualmente asociada a una exploración de lo infantil y de universos oníricos, posiblemente por la constante proliferación de cuerpos sin marcas de edad y de atmósferas cromáticas que evocan umbrales de sueño y fantasía. Sin embargo, sus personajes van aún más lejos. Vedriñana representa seres que están batallando por escapar de la lógica disciplinaria que organiza el mundo, el efecto domesticador de la educación neoliberal, las formas de vigilancia que dictan reglas para el comportamiento público, los discursos médicos, legales o psiquiátricos que pretenden definir quiénes están o no aptos para la vida. No sorprende que los rostros en sus pinturas carezcan de rasgos definidos. Las cuencas de los ojos aparecen casi siempre vacías, los contornos de la piel son trazos incompletos y los escenarios que rodean los cuerpos son a menudo vaporosos, combinando pigmentos densos y diluidos. La manera en la cual se interpreta su pintura ha ido también cambiando de la mano de procesos sociales que han confrontado los criterios de valoración patriarcales, que por largo tiempo oscurecieron ciertas estéticas y formas de representar. Por más de 25 años, Vedriñana ha desarrollado un trabajo riguroso que recién hoy se puede empezar a comprender en su verdadera complejidad y dimensión. La pintura ha sido para ella un espacio de investigación introspectiva que funciona como un termómetro sobre lo que nos permite mantenernos con vida en un escenario social profundamente violento. Sus imágenes nos devuelven incluso a un estado distinto de la materia, oscilaciones gaseosas o atmósferas líquidas que fracturan la arrogancia con la que solemos ver nuestros cuerpos como contenedores cerrados, sin fisuras, sanos e impenetrables. Y aun cuando hay muchas imágenes del pasado flotando en sus obras, la artista no propone meros retornos nostálgicos, sino busca responder a cómo esos recuerdos se comportan hoy en su cuerpo. La suya es una obra del presente. Así que bueno, habiendo compartido ese fragmento, voy a pasarle el micrófono a Virginia y luego se lo paso a Más. Gracias. Buenas noches. Es para mí muy grato y bueno, maravilloso también que Miguel me haya invitado, me haya abierto la puerta al universo de Tania. De hecho, he encontrado algunas conexiones también con mi propia escritura y voy a pasar a leer unas cosas que escribí que espero sean, digamos, como un trazo que dialogue, ¿no? Y creo que es más que una presentación, quiero iniciar un diálogo con su propuesta y eso es lo que quiero dialogar un poco, desde mi manera de incorporarlo a lo que siento y a lo que pienso. El fragmento, la fisura, la rotura, lo borde, orillado, liminal y todas aquellas palabras que concierten o desconcierten o no concierten en tocar eso que se desdibuja y apenas retiene el color en el rostro, la mano que no se hace más que a sí misma, hace de asida que se deshace, si es que sí misma significa un ancla o lo que se escurre de la mirada para quedarse aquí, en estas palabras que se van borrando a medida que las pronuncio, fragmentos que trazo y se desfragmentan. Lo no dicho, lo evasivo, lo indecible y transparentado por cierta calma de quien contempla dentro mientras va desapareciendo de sí, si es que hay un sí, si es que existe un tránsito vital o solo es la que va dejando rastros, huellas de huellas, de huellas, de huellas, de huellas, de huellas, de huellas,
que construyen una historia que no se completa si no es olvidándose de un transcurrir temporal o espacial o multiversal, fluyendo en sus retazos o señaléticas que nos conminan. ¿Nos conminan acaso a pensarnos si existe un sentido o no para asirse, reconocerse, no dejarse ir porque sí y abandonarse? ¿Se es realmente la que se es? Pregunto. Respondo que no sé ser. Respondo que aunque sepa no ser, respondo que no sé. Es. Si estamos viéndonos siempre al espejo de otro, respondo que soy ese otro. Respondo que no soy ese otro. Respondo que no sé ser. Ya no sé responder. Pregunto que si esas señales me dan un rumbo para trazar un mapa emocional con lo que al parecer, siempre al parecer, siempre es un puente colgante de sentido, siempre es un lugar inseguro ese al parecer. Me dan un rumbo para poder expresar en qué consiste lo que nos muestra Tania. Nos muestra, no estamos muy seguras si esta idea de mostrar está presente. Quizás la idea de no mostrar es la que prevalece, justamente para dejar que seamos nosotros los compositores de una corporalidad descompuesta, fisurada, transgredida, intervenida por esas señales que nos interpelan a dejar de centrarnos en ese espejo de lo real que no dice. ¿Qué será decir para Tania? Decir no es nombrar esto ocurre, esto es, tampoco decir no está pasando, no está siendo. Si no está pasando, no está existiendo. Decirte es como señalar lo invisible, lo que está en el silencio como puntos blancos en las siluetas como cáscaras. ¿El cuerpo puede ser la cicatriz que calla? Me sigo preguntando. Pienso, mientras recorro las señales, ¿serán señales como cicatrices entonces? ¿Podrían ser cicatrices los cuerpos sin contenido y los fragmentos, el verdadero cuerpo al que migramos cada tanto? ¿Qué cuerpo es el que nos contiene? Un esqueleto de carne con su propia biología y su macrocosmos, que es en realidad dije, lo que llamamos cuerpo, o el cuerpo es el anhelo de no estar contenida y moverse desde el deseo y la búsqueda de encuentro con el sí mismo, el cuerpo performático quizás, el cuerpo que se despedaza y se une cuando lo miras y une los puntos de la silueta para definir o intentar precisar qué puente cruzamos, qué cuerpo habitamos. Es como si quisiéramos desaparecer el rastro vital y antes de ello contemplarse como quien se despide de algo que nunca más volverá a ver, o es un traslucir lo que no se muestra sino desde una cierta fijación interna, un cierto desborde, desde la nostalgia y el recrear recuerdos, una convocatoria a recrearse. Y quiero seguir dialogando quizás con un poemario Ejercicios contra el Alzheimer, que se conectan también, creo yo, o bueno, no sé si creo, intento pensar que puede conectarse con algunas imágenes del libro. La escena puede contener cabellos escurriéndose en el peine, una madeja enredada en algún umbral, una explosión de ruidos tras la ventana que detiene al águila indicándose, una llave sin puerta o un alarde de pasos de infante. Puede ser vista como un riesgo internarse en ella y no pasar de esta palabra que no abre más que un muro al vacío o a otro muro, a otro, que no abre más que cerraduras oxidadas, de esta palabra que tallo para saber a qué cámara estoy mirando, o puede ser vista como una incursión por la naturaleza muerta de las cosas, instantes de no estar más que en lo mirado, una disolución de la maquinaria que se reproduce, de reproducirse en el sentido, memoria que fuga, trapecio de papel que sube sin ver desde qué precipicio te salvas, porque qué importa. La escena puede contener un arpa quemándose en la noche, como una muchacha que incendia su dolor y canta para sí. Puede contener un hematoma, una cicatriz que viaja a todo vapor y fosforece todos los recuerdos. Puede contener una manera de vivir quieta, invertida, perseguida, desatada o sonoramente otra. Intervención de voces en estampida que atenúan los tonos graves del canto que traganta, pico mudo, ton sin son. Así los desplazamientos visuales no eran sino maneras de ahogado, distraimientos para ocultar las ruinas de un olvido imposible.
enfoques de un contrapicado sentido. ¿Qué había que mirar entonces? ¿No había que mirar? Corte. Muchas gracias, Tania. Hola a todas las personas aquí presentes. Quiero agradecerles el estar acompañándonos aquí. Quiero agradecer a Miguel por la invitación, a Tania también por supuesto a quienes nos alojan aquí, que son las personas del Instituto Popular Peruano Norteamericano. Creo, como dice Miguel, que esta publicación es súper pertinente para que conectemos o reconectemos con un trabajo que es a todas luces súper interesante. Leyendo el libro, escuchando lo de Miguel y lo de Virginia, que me ha disparado la imaginación en varias direcciones, cosa que agradezco, me ponía a pensar en el trabajo de Tania y su desarrollo. Yo, Tania, sabes que conozco de la facultad de cuando estábamos en esa vaina, y luego te perdí el rastro y ya nos hemos reencontrado algunos años después, vamos a sacar la cuenta. Y me ponía a pensar cómo me sentía frente a tu trabajo antes, porque tu trabajo me interesaba desde que estábamos en la facultad, tiene una cosa súper bacana, desconcertante también. Y lo que me ocurre al mirarlo y leyendo lo que dice Miguel en el texto, lo que plantea Florencia también en el texto, y el acercamiento tan interesante de Virginia a tu trabajo, me ponía a pensar en la multiplicidad de lecturas que tu obra acoge y que creo que tiene que ver con que son superficies que permiten conectar de maneras múltiples con ellas por una imprecisión que no es de la forma, sino que es del afecto, que no significa que no hay ninguno claro, sino que es muy difícil pinpointear cuál es exactamente el que está en juego. Y hay algo que cuando mencionaba Miguel la cuestión onírica, sí, yo siento que hay una cuestión muy fuerte de lo onírico, pero no lo onírico como el sueño, como algo bonito. Los sueños también pueden ser horribles, hay que acordarnos, y cuando uno está soñando no sabe que está soñando y se vuelve una realidad alterna en la que estás metido, ¿no? Y pensando en eso, caí en cuenta de algo súper importante, y quiero levantarme para hacer patente cómo las cosas flotan, no se tocan las obras de arte. Y una cosa bacana es que incluso aquí en este montaje, el tipo de montaje que se ha hecho, que despega las piezas de la pared, también remarca esta cuestión de flotar. De flotar me hace como estar en otro plano, pero no solo otro plano físico, sino en otro plano totalmente otro. Y en ese otro plano, un plano cargado de posibilidad, pero una posibilidad indeterminada, totalmente incierta, que puede dispararse en una dirección u otra. Y creo que eso se hace patente en este, es muy clara por el grado de desdibujamiento de la imagen, pero en general las imágenes están están anotadas, insinuadas, en distintos grados, aquí a veces mucho más legible, pero no siempre. Y ese tratamiento de la pintura, que tiene esa cosa vaporosa, pero no en un sentido tierno o dulce, de nuevo, ¿no? Y una carga lúdica, sin duda hay una carga lúdica que está presente, por ejemplo, de una manera muy clara.
la referencia a las muñecas recortables, pero de nuevo, los juegos son de múltiple sentido y si recordamos la infancia, hay algunos juegos que pueden ser feroces, que pueden ser sumamente crueles, o juegos rarísimos que no tienen sentido, y que son también maneras de negociar con la existencia y las cosas a las que nos enfrentan, ¿no? Y siento que eso está muy presente en el trabajo, que hay una cuestión, no quiero decir inquietante porque suena como a spooky y eso es demasiado decir, pero que está al borde de eso, ¿no? Algo que te deja un poco como que, oye, ¿qué onda, no? Y eso me gusta y eso es algo que intriga como puede intrigar un misterio, como puede intrigar una novela policial, como puede intrigar otra persona, como otras personas nos intrigan en términos de lo que nos dicen o no nos dicen, no de sí mismas, sino de nosotras mismas. Y creo que hay algo de eso, como tú mencionabas, Virginia, algo del espejo, de imagen popular o algo por el estilo, me ponía a pensar en eso, ¿no? En ese rebote, y vuelvo de nuevo a la idea del sueño, y pensando en el sueño como algo que tiene un mensaje cifrado, por un lado, pero además un deseo inconsciente y que no debemos saber cuál es. De hecho, todo el chiste del sueño es que está hecho para que no nos enteremos lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas, ¿no? Y siento que hay una cosa de ese estilo, ¿no? Como decías tú, un mensaje que está ahí y que está hecho para que no lo sepas y que tengas que lidiar con ese no saber, con ese ocultar y ese cubrir. Y eso es una de las cosas que siento pensando en tus obras de tiempo atrás, que es más o menos una constante y como que me mantiene en vilo un poco, ¿no? Y como estoy en vilo, y para no caer lo dejo ahí. Solo para remarcar lo que dijo Max, que me parece muy importante, esta sensación de incertidumbre, ¿no? que generan las obras de Tania y que a mí también me parecen fascinantes. Es una situación muy magnética que yo creo que en el texto también la describo como que uno está frente a una obra y realmente no sabe si estás viendo un hecho que está narrando el artista de su vida o si realmente tú estás proyectando tus deseos, tus preocupaciones, tus heridas en esa imagen, porque hay una negociación medio compleja. Y creo que otra cosa que ambos mencionaron tiene que ver con esta sensación de vulnerabilidad. Creo que la obra de Tania sí realmente nos hace muy presente esta dimensión profundamente frágil y perecedera de nuestro cuerpo, ¿no? Y nos recuerda a partir de esta materialidad tan precaria, tan blanda, que es incluso difícil de ver, que es difícil de manejar, incluso yo diría que es difícil de manejar para el propio mundo del arte, porque el mundo del arte requiere cosas como muy sólidas, muy estáticas, pero cuando ves pequeños recortes y pequeñas figuras en un espacio amplio, hay algo desconcertante, para usar la palabra que tú usaste, Max, ¿no? Y que te descoloca. Y eso me gusta a mí también mucho de la obra de Tania, porque te descoloca y no te... Es como una sensación, es como una inquietud, nunca te llega a resolver, es como una sensación de irresolución constante, ¿no? Y ella ha logrado mantener esa tensión desde el inicio, o sea, realmente encuentra un equilibrio entre forma, imagen, afecto, como tú dices, porque creo que son imágenes muy cargadas de afecto, y es un equilibrio y una tensión constante, y esa irresolución creo que es muy especial. Creo que es lo que hace que su obra sea tan compleja, ¿no? Tan difícil de manejar y que volvamos a ella desde muchos lugares posibles, ¿no?
y que podamos activarlo desde muchas experiencias vitales, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y bueno, la verdad es que sí, estoy de acuerdo con lo que ha mencionado. Gracias, María Virginia, por esta conexión poética. Creo que es muy bonita esta asociación libre de imágenes, sensaciones que has activado, porque creo que efectivamente el trabajo de Tania tiene una estructura poética, ¿no? Fundamentalmente poética, donde están las asociaciones libres conectando, ¿no? Imágenes, escenas, tiempos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a ambas, a Max y a Virginia. Sí me escuchan, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hay alguna pregunta para Max, para Miguel? Creo que Tania quería decir unas palabras. Sí, parece que quería decir unas palabras. ¿Sí se escucha? Sí, de repente ese micrófono. Sí, escuchame en el micrófono. Sí, Tania. ¿Perdón? ¿Cuánto hay de tiempo? Eso bueno, son 5 para las 8. No sé cuánto tiempo es. 5. No hay ningún problema. Voy a poner el micrófono acá, ¿quieres? Bueno, pues pero aquí no veo algo. Voy a tener que salir. ¿Ya? Bueno, ante todo, a todos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en la presentación del libro y también en mi muestra, en el vestido al revés, que ha sido curada por Miguel. Y especialmente empiezo por aquí, primero en la mesa, a los presentadores, a Max, a Virginia, a Miguel, por haber aceptado confrontarse con este libro, primero en un dato digital, ¿no? Y estoy muy emocionada porque siento que son muchas conexiones, como decía Virginia, y también muchas palabras que yo misma reconozco, que siento, pero que ese no es mi lenguaje, no es el verbal. Entonces, escuchando de pronto fuera, es como que se siente ese espejo, se siente como existencia, y es algo que a mí siempre me asombra cuando lo veo, y a veces no lo veo yo misma. Y bueno, lo que quería decir antes de todo también es agradecer junto al enorme esfuerzo que es hacer una muestra como esta, que ha demandado varios meses de coordinaciones con el IPNA, con el equipo en conjunto, tanto de montaje como de diseño, como de fotografía. Y este libro era mi gran ilusión, porque es realmente mi primer libro recopilatorio. Y que salga en el Perú, que es mi país y nunca ha dejado de serlo, y que salga en este momento, ¿no? Donde ya van unos 3-4 años que vengo casi cada año a exponer, se ha dado de forma muy intuitiva, y de pronto que esta muestra aloje a una instalación que es casi como que la más antigua, la primera que hice en Alemania, y que ya se liberaba del formato cuadrado, digamos, que a mí personalmente me comprimía mucho, ¿no? Eso también es más largo y se ha tratado también en el libro, y que reúna también trabajos que son como los de aquí, que son de una época 2015, que fue una época, pues, en alguna de las palabras que aquí he escuchado, ¿no? En eso que uno no puede manejar, ¿no? Que yo estaba en un momento en que sentía no puedo manejar nada más que un dibujo por día y un dibujo grande y en mi tamaño, y eso es lo que puedo hacer y nada más. Y otras cosas que también hay aquí en esta muestra, por ejemplo como esos cuadros a lápiz, también son de una época en la que tuve que recordar muchas cosas, pero no de forma iconográfica, ¿no? Como cuando uno cuenta me pasó esto o aquello, sino era en sueños, pero sueños como sin forma, y en lo que decía también Max, ¿no? Sueños que son realidad cuando te despiertas, lo has vivido, ¿no?
no es que te lo han contado, es como si te hubiera pasado, está como una experiencia más. Y bueno, escucharlos a ellos, así como fue también con Florencia, que ahora hoy día nuestra noche no está, pero tuvimos varias conversaciones, bueno, me hace sentir mucho agradecimiento por el hecho de que la sensibilidad que cada uno tiene como autor, como poeta, como curador, como investigador. Para mí es una gran generosidad que alguien, teniendo ese talento, lo conecte hacia otra persona, hacia otra obra, hacia un artista o hacia un evento, porque termina de hacer el círculo de ese espejo. Y esa palabra que dijiste, Virginia, de si será mostrar, ¿no? Será mostrar realmente o no, es algo que yo misma también siempre me hago, o sea, me cuesta mucho mostrar normal en la vida diaria las miles de cosas que yo no me tengo que pensar 10 veces para entender cómo funcionan. Y sin embargo, por esa misma razón creo quizás que hago ese tipo de trabajo donde cobra quizás estas imágenes, ¿no? Lo del libro quería decir al inicio, y iba a ser más cortito lo que iba a decir, era que cuando yo era chica y hasta ahora, para mí abrir un libro de arte era algo muy, muy especial. De hecho, conservo los libros que tenía yo de niña y sin poder pronunciar los apellidos, sin saber la historia del arte necesariamente, o sea, lo de unos 7 años, 6 años. Ciertas imágenes tenían para mí una fuerza increíble, ¿no? Como regenerativa. O sea, yo miraba un cuadro de los que me gustaban y podía colocarlo cerca y sentirme acompañada de alguna manera. Y lo mismo me pasa en las bibliotecas, cuando veo libros de arte y me quedo mirando una página de esas bastante rato y tener esta ilusión de que un libro así pudiera ser el de mi trabajo, pues sí, era algo que iba por ahí también, ¿no? Y ahora una página doble, ¿no? Y te quedas mirando y sabes si es lápiz, se va a ver si es tinta, se va a ver en un espacio, se va a ver luego un texto y se va a asociar. Es algo muy emocionante. Y realmente ha sido un enorme, gran despliegue de muchas fuerzas. Le agradezco aquí mucho a Charles Miro Quesada, que ha estado al mando de este equipo, para que haya podido salir en el periodo programado durante la muestra, porque yo no vivo aquí, vivo en Berlín, y entonces era lo más deseado poder estar justamente presente en esta presentación, para la redundancia, y también poder luego verlo en físico y poder también llevar algunos allá donde vivo. Entonces eso para mí es un gran éxito, un gran logro. Y bueno, a todos muchas gracias por venir nuevamente, y también quiero agradecer, aquí está Maranelli Neumann de Galería del Paseo, que es mi galerista, me ha apoyado mucho en este proceso de organizar desde el inicio esta posibilidad de la muestra, y bueno, muy especialmente por supuesto a Miguel, que efectivamente en los últimos años, y yo muy agradecida de verdad de la dedicación que le has dado a mi trabajo para que se haga visible en Lima, y las conversaciones detrás, que a veces son largas, ¿no? A veces no se imagina cuánta información se intercambia para poder luego escribir, y eso es algo muy riguroso y una entrega, ¿no? Es mucho detrás del trabajo por otro lado. Y bueno, espero no olvidarme de nadie, en general a todos los que han apoyado en esta muestra, y otra vez a los ponentes ahora y sus palabras. Bueno, me quedo con bastantes imágenes y le paso la palabra. Yo quería solo agregar, que me olvidé de agradecer a Arturo, que es el diseñador. Arturo, que hizo un trabajo maravilloso, y la verdad es que el libro está fantástico. Él no está presente aquí, pero le agradezco desde ya, y también a Marianelli, porque el apoyo de la galería para hacer posible esta exposición ha sido fundamental desde un inicio. Así que gracias, Marianelli, y a Charles. Bueno, también solamente para cerrar, agradecer a Miguel, a Virginia y a Max por estar acá. Y bueno, ya no, que ha sido un trabajo difícil, pero bueno, llegamos a cumplir el propósito, que era
terminar el libro durante la muestra, que va a ser este despegue, ¿no? Esperemos que con esto podamos hacer que la gente regrese. El libro va a estar a la venta a partir de la próxima semana, del miércoles de la próxima semana, en el IPNA Store de Miraflores. Y nada, muchísimas gracias, pase la voz, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.